Desde el principio, queda claro que el mercado de San Pedro no era solo un lugar de compraventa para doña Leonor, sino un espacio donde se mezclaba con sus recuerdos. Cada rincón, cada rostro que se cruzaba en su camino, sacaba a la luz fragmentos de un pasado que prefería, pero que no podía olvidar. No le importaba el bullicio del lugar, el mercado siempre tenía el mismo ritmo para ella. Mientras acomodaba la mercancía en el mostrador, su mente vagaba hacia tiempos más sencillos, pero también hacia los momentos más dolorosos de su vida. La rutina era su única forma de resistir el peso de la añoranza, y ese día, otro acontecimiento banal cobraría proporciones inconmensurables. El repentino rugido del sedán de lujo rompió la tranquilidad del lugar. Doña Leonor, con su postura encorvada y movimientos lentos, apenas tuvo tiempo de reaccionar ante el paso del coche demasiado rápido. Cuando el vehículo se detuvo, el impacto fue inevitable. La mercancía se desparramó por el suelo, pero mientras intentaba recoger los tomates que caían, su mirada se posó en algo que le aceleró el corazón. El joven de traje y corbata, que bajaba del coche con la arrogancia de quien lo tiene todo, llevaba una pulsera de plata, una pieza sencilla, pero el brillo que reflejaba la luz del mercado la impactó con la fuerza de un recuerdo lejano. Y allí, ante ella, la cicatriz en forma de media luna en el dedo anular del joven la paralizó. Era la misma que tenía su hijo, quien murió en el incendio que destruyó lo más preciado de su vida. Se acercó con una extraña sensación, como si la realidad hubiera dado un salto en el tiempo. Su mente y su cuerpo ya estaban a toda velocidad descubriendo. En el fondo, sabía que no había forma de saberlo con certeza, pero al mirar al joven, fue imposible no sentirse invadida por una esperanza casi irracional. La pregunta salió de sus labios antes de darse cuenta de lo que hacía. ¿Cuántos años tienes? La respuesta del joven, 28, la sacudió por completo. Era la misma edad que tendría su hijo si estuviera vivo. El peso de la coincidencia la sobrepasó. Algo en su interior empezó a creer que él podría ser su hijo perdido. Pero la duda, la incertidumbre, también brotaron rápidamente en su pecho. El joven, visiblemente desconcertado, la miró con recelo, pero, quizá impulsado por la curiosidad, no se apartó. Parecía querer apartar la mirada de esas palabras, pero algo en la mirada de la mujer le impidió simplemente ignorarla. Doña Leonor sintió una mezcla de confusión y alivio al darse cuenta de que el joven parecía tan desconcertado como ella. Intentaba mantener una actitud distante, como si simplemente estuviera tratando con una mujer excéntrica y perturbada, pero había algo en su mirada que le hacía creer que no podía ignorar lo que decía. El silencio entre ellos era denso, como si la atmósfera del mercado, con sus colores y sonidos, se hubiera convertido en una gran burbuja suspendida, donde estaban solos, atrapados en algo más grande que ellos mismos. La mujer no sabía cómo proceder, pero el dolor del pasado se volvió más fuerte que el miedo del presente. Empezó a contar su historia y le temblaba la voz, pero no por falta de coraje. Era la emoción que aún no había sido expulsada de su pecho. «Mi hijo querido, lo perdí en un incendio», dijo, con las palabras atropelladas como si las hubiera retenido durante décadas. Describió con detalle la tragedia que destruyó su vida, el fuego que lo consumió todo, las semanas de búsqueda entre las cenizas, hasta el momento en que encontró el único rastro de su hijo, el brazalete de plata. Lo atesoraba con cariño hasta el día de hoy, como un recordatorio de su amor. El joven escuchaba, pero su rostro no delataba precisamente empatía, solo una mezcla de curiosidad e incomodidad. No sabía qué pensar de esto, de esta mujer que de alguna manera había logrado conectarlo con un dolor que nunca había experimentado. Era como si se viera obligado a enfrentarse a algo que no sabía cómo manejar.
Cuando la mujer terminó de hablar, quedó claro que se estaba dejando llevar por su historia de una forma que jamás imaginó. El joven intentó negarlo al principio. «Es imposible. Vengo de una familia adinerada. Fui adoptado. No hay manera de que sea tu hijo». Sus palabras salieron apresuradas como una defensa instintiva, como si se apresurara a poner una barrera entre él y la mujer. Pero al mirar el brazalete de plata que sostenía, sintió algo. No sabía qué, pero la verdad que le había parecido tan lejana empezó a acercarse. Empezó a dudar de sus propias certezas, y fue en ese momento que decidió que, como mínimo, acompañaría a la mujer en su búsqueda de respuestas, aunque en el fondo aún creyera que todo era una ilusión. Algo, sin embargo, lo impulsó a no alejarse sin más. En los días siguientes, doña Leonor y el joven, que empezaba a ver la historia con nuevos ojos, unieron fuerzas en la búsqueda de respuestas. Empezaron a revisar viejos registros, documentos, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista sobre lo que realmente había sucedido la noche del incendio. La mujer, con sus manos envejecidas y los ojos llenos de lágrimas contenidas, hablaba poco, pero cada palabra cargaba el peso de años de sufrimiento. Sabía que en ese momento existía una posibilidad, aunque remota, de recuperar a su hijo. El joven, en cambio, parecía cada vez más perdido. Quería alejarse, pero al mismo tiempo no podía. Había algo en ella, en su persistencia y el dolor que revelaba, que lo conmovió. No sabía qué exactamente, pero estaba allí, siguiéndola sin saber muy bien por qué. El viaje no fue fácil. Empezaron en el orfanato donde el joven había sido adoptado, un lugar que parecía lejano a la mujer y su vida anterior. Allí, los registros eran escasos, casi inexistentes. La información era vaga, y lo que debería haber sido un paso sencillo para conocer mejor el pasado del joven se convirtió en un obstáculo. La mujer no parecía rendirse, aunque la frustración comenzaba a agobiarla. «Necesito saber, necesito estar segura», repetía una y otra vez, como si esas palabras fueran lo único que la impulsaba a seguir adelante. El joven, aunque escéptico, ya no sentía la misma certeza de antes. Cada nueva pista parecía guiarlo por un camino diferente y comenzó a cuestionarse no solo qué podría haber sucedido, sino también qué significaba todo aquello para él. Algo estaba cambiando en su interior. El simple acto de buscar respuestas ahora tenía un significado mucho más profundo del que había imaginado. Lo que antes parecía una simple búsqueda de la verdad, pronto se volvió más complejo para ambos. Mientras doña Leonor se aferraba a la esperanza, el joven comenzó a perderse en su propia identidad. Nunca había tenido una razón real para cuestionarse quién era hasta ese momento. El mero hecho de verse envuelto en una historia tan dolorosa y emotiva lo sacudió de maneras inesperadas. Empezó a comprender que su vida no se trataba solo del éxito profesional y el lujo al que estaba acostumbrado, sino también de una profunda soledad, una falta de propósito que nunca había reconocido. La mujer, con todo su dolor, parecía tener algo que él nunca tuvo, una razón para vivir, una misión que la impulsaba a seguir adelante, y por mucho que intentara evitarlo, sentía que al ayudar a esta mujer, de alguna manera, estaba empezando a encontrarle un propósito a su propia vida. La prueba de ADN, que parecía la última esperanza de doña Leonor, terminó siendo un shock para ambos. La mujer, ya tan cerca de creer en la posibilidad de reencontrar a su hijo, quedó destrozada por la cruda realidad. El joven, que hacía tiempo que se había resignado a la idea de que podría ser su hijo perdido, sintió un alivio mezclado con una extraña tristeza. No ser el hijo de doña Leonor lo liberaba de alguna manera, pero la conexión que habían forjado a lo largo de ese viaje ya había alterado su visión del mundo. La mujer, al recibir la noticia, no sabía qué hacer con el vacío que llenaba su corazón.
Se había aferrado a la idea de que ese joven pudiera ser su hijo, y ahora la pérdida parecía profundizarse aún más. El joven, a su vez, estaba aturdido. Quería decir algo, ofrecer consuelo, pero no sabía cómo. Las palabras se le antojaban pequeñas ante un dolor tan grande y se dio cuenta de que, aunque no era su hijo biológico, sentía un vínculo con la mujer. Algo más fuerte que la simple empatía, algo que aún no podía comprender. Tras el impacto de la prueba de ADN, parecía que la búsqueda de respuestas llegaba a su fin. Sin embargo, el destino, como suele ocurrir, tenía algo más que revelar. Fue un vendedor del mercado, alguien a quien la mujer ni siquiera conocía, quien le trajo una nueva pista. Reconoció a doña Leonor, la mujer que había perdido a su hijo hacía tantos años, y comenzó a contarle una historia que ella no esperaba oír. «Recuerdo esa noche. Había 2 niños allí», dijo con la voz entrecortada, como si buscara las palabras adecuadas para revivir el pasado. Explicó que mientras que uno de los niños había sido adoptado por una familia adinerada, el otro, por alguna razón, había permanecido más tiempo en un orfanato, pero sin muchos antecedentes. La revelación fue como una cuchilla afilada que atravesó la angustia acumulada. Existía, en efecto, la posibilidad de que el hijo de doña Leonor estuviera vivo. La noticia reavivó las esperanzas de la mujer. Ahora no solo tenía un nuevo camino que seguir, sino también la sensación de que quizás la historia aún no había terminado. La búsqueda cobró nuevo impulso. No sabía si su segundo hijo estaba vivo, pero la idea de que aún existía una posibilidad, por pequeña que fuera, le dio la fuerza para seguir adelante. El joven, aunque aún escéptico y distante de ese pasado que parecía tan lejano, no tuvo el valor de alejarse. Algo en esa nueva pista lo hizo decidir quedarse. No sabía qué buscaba, pero estaba más dispuesto a seguir a doña Leonor en esta nueva búsqueda. Ya no veía a esa mujer como una extraña, sino como alguien que, de alguna manera, también le mostraba lo que realmente importaba. Y al mismo tiempo se sintió invadido por la angustia de una historia que no era suya, pero que, por alguna razón, ya no podía ignorar. La búsqueda se intensificó con esta nueva pista. El joven y doña Leonor comenzaron a investigar cada detalle que encontraban. Revisaron a fondo los registros de antiguos orfanatos y hablaron con personas que, incluso sin recuerdos claros, lograron proporcionar pequeñas pistas sobre el niño que por alguna razón no fue adoptado por la misma familia adinerada que el otro. Cada nueva información, cada nueva evidencia, parecía una pieza de un rompecabezas que nunca terminaba de encajar. Pero al mismo tiempo, doña Leonor nunca dejó de creer. Quería creer que, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, su hijo podría seguir ahí fuera, en algún lugar, esperando ser encontrado. El joven, a su vez, comenzó a involucrarse más profundamente. Esa búsqueda, que comenzó como una forma de comprender lo sucedido, se estaba convirtiendo en algo personal para él. Empezó a ver a doña Leonor ya no como una mujer que buscaba a un hijo perdido, sino como una madre que con todo su corazón creía que podía traerlo de vuelta. Tras semanas de investigación, algo empezó a cambiar. El joven, que antes se limitaba a observar, tomó la iniciativa en la búsqueda. Buscó, llamó a lugares, probó nuevos enfoques, como si de repente se hubiera convertido en parte de la historia. Lo que antes parecía el dolor lejano de otra persona, ahora parecía mucho más cercano a su propia vida. Lo que comenzó como simple curiosidad se convirtió en compromiso. La mujer, que siempre había estado al frente con su fuerza y esperanza, vio con cierta sorpresa lo profundamente involucrado que estaba ahora. Sabía que el joven ya había cambiado en algo, pero también sabía que, de alguna manera, esta búsqueda de su hijo aún tenía el poder de moldear su vida de maneras que jamás hubiera imaginado.
Su dolor, que antes le había parecido insoportable, ahora lo compartía, y él también comenzaba a comprender que la verdadera familia no se forma solo con lazos de sangre. La búsqueda de registros finalmente dio sus frutos. Doña Leonor y el joven lograron encontrar evidencia de que, de hecho, había un segundo niño, pero las pistas eran débiles y estaban mal documentadas. La poca información que pudieron reunir apuntaba a un orfanato lejano, donde había permanecido durante un tiempo considerable. Era como si las piezas del pasado comenzaran a unirse, pero con cada revelación surgía una nueva incertidumbre. Ambos eran conscientes de que el siguiente paso podría ser el momento decisivo, pero al mismo tiempo no podían dejarse engañar por las esperanzas que aparecían en cada esquina. Doña Leonor, con la fragilidad de su edad, intentó mantener la calma, pero sus ojos delataban el peso de tantas décadas de sufrimiento. El joven, que durante tanto tiempo se había retraído de las emociones, sintió que se le encogía el corazón, como si lo arrastrara algo más grande que él. Finalmente, tras muchos días de búsqueda, Doña Leonor y el joven lograron encontrar un pequeño registro de un segundo niño, aparentemente adoptado por otra familia, pero sin muchos detalles adicionales. La falta de información, con el nombre del niño prácticamente borrado, dejó a la mujer sumida en un torbellino de emociones. Sentía que estaba muy cerca de reencontrarse con su hijo, pero la duda la consumía. Y el joven, que inicialmente solo quería ayudar a poner fin a la situación, se encontró ante un dilema interno. Podría aceptar que, incluso si la prueba de ADN hubiera fallado, lo que importaba era la relación amorosa que habían construido entre él y la mujer. Estaban a punto de descubrir la verdad, pero también se enfrentaban a una realidad en la que la verdad no era la que imaginaban. Ya habían forjado una profunda conexión emocional, y ahora el miedo a que esta búsqueda no tuviera un final feliz parecía tan grande como la esperanza de un reencuentro. A medida que revisaban los registros y buscaban más pistas, la tensión entre Doña Leonor y el joven se hacía más evidente. Para ella, este viaje era una cuestión de vida o muerte. Por mucho que tuviera que buscar, sabía que encontrar a su hijo era todo lo que aún deseaba. Pero para el joven, la búsqueda se volvía más compleja. Cada paso hacia la verdad traía consigo una creciente sensación de inquietud, como si se acercara a algo que en el fondo no estaba seguro de estar preparado para afrontar. Ya no veía a Doña Leonor simplemente como una mujer que buscaba a un hijo perdido. La veía como la encarnación de un dolor tan grande que él mismo se veía reflejado en esos momentos de angustia. Lo arrastraba un dolor que no era suyo, pero que de alguna manera comenzaba a compartir. Cuando finalmente el joven y Doña Leonor lograron encontrar a su verdadero hijo perdido, algo profundo pasó entre ellos. El reencuentro no fue lo que habían imaginado. La mujer, al ver al hombre adulto frente a ella, con el mismo brazalete de plata, sintió una oleada de emociones contradictorias. Lágrimas de alegría y tristeza se mezclaron al tocar a su hijo con manos temblorosas. Era él, pero al mismo tiempo ya no era el niño que había perdido. Había crecido, cambiado, se había convertido en un hombre, y eso le hizo comprender cuánto tiempo, dolor y vida se habían transformado. El joven, que había seguido a la mujer hasta allí sin saber exactamente qué esperar, ahora se sentía como un espectador de algo que nunca comprendería del todo. Pero al ver a la mujer abrazar a su hijo, algo se conmovió en su interior. Comprendió que, incluso sin ser el hijo perdido, había sido una parte importante de ese proceso. El reencuentro de Doña Leonor con su hijo no fue la alegre celebración que había imaginado en sus sueños más esperanzadores. Había algo agridulce en ese momento. Finalmente estaba ante él,
el hijo que creía perdido para siempre, pero ya no era el niño que recordaba. El hombre que tenía ante ella tenía la misma cicatriz, la misma mirada, pero había una distancia entre ellos que el tiempo y el dolor habían creado. La miró con una mezcla de confusión y comprensión. No era el reencuentro idealizado, pero era real, y de alguna manera eso pareció suficiente para doña Leonor. Ella, que había pasado tantos años atrapada en el recuerdo de un hijo pequeño, ahora estaba ante un adulto, alguien que no sabía si aún podía llamarse su hijo, pero que sin duda llevaba dentro de sí su historia. Lo abrazó, pero el abrazo fue interrumpido por una sensación de pérdida irremediable. Lo que había creído que sería una unión perfecta se convirtió en un momento de profunda reflexión sobre la distancia que el tiempo crea entre las personas, incluso cuando el amor perdura. El joven, que había seguido toda la búsqueda con el corazón abierto, no sabía muy bien qué hacer. Él, que inicialmente entró en la historia como alguien completamente desconectado del dolor de doña Leonor, ahora se encontraba atrapado en una maraña de emociones que lo desafiaban. Sintió un nudo en la garganta, una sensación de impotencia al observar a la mujer que ahora parecía haber encontrado finalmente la paz, pero al mismo tiempo no pudo evitar darse cuenta de lo incierta que era esa paz. Lo que ella había encontrado no era un fin definitivo a su dolor, sino un reconocimiento de la pérdida que nunca había superado por completo. Él, a su vez, ya no sabía dónde encajaba en esa historia. Ya no era un mero observador. Ahora llevaba las huellas de ese viaje en su propio corazón. Y en ese momento, supo que la verdadera familia, la que siempre había buscado, estaba ligada al vínculo de afecto y cuidado que se establecía entre las personas, mucho más que cualquier lazo de sangre. Con el reencuentro de doña Leonor con su hijo, algo empezó a cambiar no solo en su vida, sino también en la del joven. Al ver a la mujer junto a su hijo, comprendió que las cosas nunca volverían a ser como antes. El dolor de doña Leonor no se aliviaba con un simple regreso, ni su pérdida se llenaba con un simple abrazo. Pero al mismo tiempo, ese momento le trajo algo importante. Había cumplido su misión. Había encontrado lo que quedaba de lo que una vez perdió, y aunque la felicidad completa parecía imposible, sintió que al menos había dado un paso hacia una paz posible. Miró al joven, que estaba más callado que de costumbre, como asimilando todo lo que acababa de suceder. No supo si sentía el peso de todo o si simplemente se dejaba llevar. Sin embargo, la mujer no dijo nada más, porque sabía que lo que estaba sucediendo en ese momento era algo que ambos tendrían que soportar, cada uno a su manera. El joven, por su parte, no sabía qué hacer con las emociones que lo llenaban. Quería salir de allí, desaparecer un rato, reflexionar sobre lo que esa experiencia significaba para él. Tenía una vida llena de compromisos y negocios, y hasta ese momento lo que realmente lo motivaba era el éxito profesional. Pero ahora se encontraba en una situación muy diferente. Estaba tocando algo que nunca supo que existía: la necesidad de reconectar con algo más profundo. El encuentro con el hijo perdido de doña Leonor parecía haber despertado algo en él. Empezó a comprender, más que nunca, que la verdadera fuerza no residía en sus logros materiales, sino en las relaciones humanas que forjaba y en las cosas que le llegaban al alma. Sabía que ese capítulo estaba llegando a su fin, pero también sabía que traería consigo lecciones que nunca imaginó aprender. La búsqueda de la verdad se había transformado en algo más allá de su comprensión, algo que ahora lo dejaba con una sensación de vacío y plenitud. El reencuentro de doña Leonor con su hijo sacó a la luz una realidad que jamás imaginó que tendría que afrontar. Incluso con su hijo de vuelta, una parte de ella sabía que el tiempo no podía revertirse. El hombre que tenía ante ella no era el niño que recordaba, se había convertido en alguien diferente,
con vida propia, una historia que ya no conectaba con la suya. No sabía si sentir alegría o dolor al mirarlo, pues en cierto modo seguía siendo su hijo perdido, pero al mismo tiempo ya no era el que ella había perdido. La vida, con sus altibajos, los había separado durante tantos años que, aunque el amor aún existía entre ellos, se había visto distorsionado por las huellas del tiempo. La mujer, desconsolada, intentó aceptar la realidad. Su hijo estaba allí, pero quizás lo que más deseamos en la vida no siempre llega tal como lo imaginamos. Lo miró, sintiendo un alivio mezclado con un dolor inexplicable, y sintió que, a pesar de todo, algo en su interior finalmente estaba en paz. El joven, de pie junto a la mujer, observaba la escena con una mezcla de tristeza y comprensión. Ahora veía a la mujer desde una perspectiva completamente diferente. Ya no era solo la señora que lo había contratado para una misión, sino alguien que se había convertido en parte de su propio camino. Empezaba a comprender lo que significaba tener una familia, pero no de sangre. Para él, la experiencia con doña Leonor y su búsqueda lo habían conmovido de una manera inesperada. Comprendió que a menudo el verdadero vínculo entre las personas no proviene de la sangre, sino del cuidado, el cariño y la dedicación mutua. El joven, que siempre lo había tenido todo, ahora se sentía más vacío que nunca. El éxito que había alcanzado en su vida parecía insípido comparado con la experiencia que había vivido. No sabía qué le depararía el futuro, pero sentía que lo que aprendía de esta historia no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Había algo más en el mundo, algo que aún no comprendía del todo, pero que, por primera vez, estaba dispuesto a aprender. Tras su reencuentro, doña Leonor y el joven comenzaron a afrontar la realidad de la vida que había seguido adelante, a pesar de las pérdidas y las heridas. El hijo de doña Leonor, ya adulto, tenía vida propia, con sus propias experiencias y cicatrices. Intentó por todos los medios conectar con él, pero las palabras parecían insuficientes para llenar el vacío de todos los años transcurridos. Aún así, se esforzó por hacer lo que pudo. La idea de recuperar a su hijo, incluso de una forma tan diferente, parecía darle una sensación de cierre, de que, de alguna manera, había cumplido su misión. Pero sabía, en el fondo, que lo que más deseaba, su hijo perdido, el niño que amaba, nunca volvería a ser el que ahora tenía a su lado. Aún así, doña Leonor intentó aferrarse a eso. Intentó creer que, de alguna manera, ese reencuentro le devolvía una parte de lo perdido, una parte de un amor que, a pesar de las décadas, seguía intacto. El joven, por otro lado, comenzó a sentir que esta historia, que creía solo un capítulo aislado, se había entrelazado con su vida de maneras que no podía ignorar. A lo largo de su relación con doña Leonor, se vio arrastrado a un mundo de emociones y sentimientos que jamás supo que existían en su interior. Cada día se daba cuenta de que la vida no se trataba solo de éxito y logros. El vínculo que había formado con ella, incluso sin lazos de sangre, se volvió más significativo que cualquier logro que hubiera logrado. Empezó a comprender el poder del amor incondicional, la fuerza de las historias no contadas y la importancia de mirar a los demás con el corazón abierto. Y, quizás por primera vez, se sintió verdaderamente conectado con alguien. Doña Leonor, a pesar de todas sus pérdidas y dolor, lo había conmovido de maneras que jamás hubiera imaginado. Y ahora sabía que esa relación, que parecía una búsqueda más de respuestas, se había convertido en la base de algo mucho más profundo que cualquier lazo de sangre. Tras su viaje de reencuentro, las vidas de doña Leonor y el joven comenzaron a tomar un nuevo rumbo, pero con un peso que ambos llevarían para siempre. Su hijo, ya adulto,
se alejó lentamente retomando su vida, pero la mujer no quería que ese momento fuera el último recuerdo que tuviera de él. Sabía que el tiempo perdido era irreparable, pero decidió que de alguna manera aún podía dejar un legado. Quería que los recuerdos de su vida, de su historia, no se perdieran en el vacío del dolor y el abandono. El joven, aunque no era el hijo que tanto había anhelado, aún sentía un vínculo con ella, un vínculo que se fortalecía cada día. Se integraron sin palabras, pero con la silenciosa comprensión de que, en ese pequeño mercado, en medio del bullicio y el caos, se había creado algo verdadero y duradero. La muerte de doña Leonor, que llegó con dulzura, marcó un hito que hizo al joven detenerse y reflexionar sobre todo lo que había vivido. No sabía cómo sentirse. Por un lado, sentía alivio, pues ella finalmente había encontrado lo que buscaba, pero por otro, una sensación de pérdida, como si la vida misma hubiera perdido parte de su sentido, no por la muerte, sino por cómo había vivido doña Leonor, con tanto amor, con tantas cicatrices y sin embargo con la capacidad de seguir adelante, de ofrecer al mundo algo valioso. El joven, a su vez, comenzó a comprender que la verdadera familia no se define por los lazos de sangre, sino por la forma en que nos conectamos y nos cuidamos. Doña Leonor, en su dolor, había construido algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, un legado de amor y solidaridad que ahora se sentía responsable de preservar. Tras la muerte de doña Leonor, el joven se vio con la responsabilidad de continuar con el legado que ella le había dejado. La idea de transformar su antiguo puesto de verduras en un espacio comunitario surgió de forma natural en él, como una extensión de la vida que ella había vivido. Sabía que el mercado, ese sencillo mercado de San Pedro, no era solo un lugar para comprar para ella. Era donde conectaba con la gente, donde se sentía parte de algo más grande que el dolor que cargaba. Allí expresaba su amor por los demás, donde, incluso sin hablar mucho, ofrecía su silenciosa presencia como un bálsamo para las almas que pasaban. El joven, que hasta entonces solo había conocido el lujo y la frialdad de las grandes corporaciones, ahora se encontraba inmerso en algo completamente diferente: la verdadera importancia de la comunidad, de cuidar a los demás. Empezó a comprender que el dinero y el éxito no significaban nada comparados con el poder de un simple acto de cuidado y solidaridad. Transformar ese lugar en un espacio comunitario, el rincón de doña Leonor, fue un proceso lento pero significativo. El joven dedicó todo su esfuerzo, quizás más que a cualquier otra iniciativa que hubiera emprendido. Sabía que era un reflejo de lo que realmente había llegado a valorar, una forma de honrar el legado de doña Leonor. Allí, en ese pequeño mercado, comenzó a aprender lo que realmente significaba dar, lo que realmente significaba compartir. Las sopas calientes, la comida fresca, la solidaridad que tantas veces había visto en los ojos de doña Leonor, ahora eran ofrecidas por él. Lo que antes parecía un simple acto de cumplir el deseo de alguien, ahora se convertía en una misión personal, un camino de transformación para sí mismo. Finalmente comprendió que el amor y la conexión entre las personas no se encuentran en las cosas materiales, sino en lo que somos capaces de ofrecer a los demás, sin esperar nada a cambio. El rincón de doña Leonor pronto se convirtió en un lugar reconocido en la comunidad. Personas de todas las edades, de diferentes barrios y orígenes, comenzaron a pasar por allí. No solo los más necesitados encontraban refugio allí, sino también quienes buscaban un momento de paz y un sentido de pertenencia. El mercado, que antes había sido un simple lugar de intercambio y compra de bienes, se convirtió en un símbolo de algo más grande. El joven, que había comenzado este proyecto de forma algo distante, se encontraba cada vez más inmerso en la rutina local
interactuando con la gente, escuchando historias y compartiendo momentos de cariño. Nunca imaginó que algo tan sencillo pudiera tener un impacto tan profundo, pero al observar los rostros de la gente que llegaba, comenzó a comprender el valor de lo que estaba creando. Lo más sorprendente para él fue la sensación de plenitud que sintió. Era una sensación que ningún éxito profesional ni empresarial podía ofrecer. Sabía que, en ese lugar, estaba haciendo algo real, algo que conmovía la vida de cada persona que pasaba. El recuerdo de doña Leonor, con su sencillez y amor incondicional por los demás, estaba vivo en cada detalle de ese lugar. La idea de que la verdadera familia se forma con lazos de amor y cariño, no solo de sangre, ahora cobraba sentido para él. Ya no necesitaba buscar algo en su vida, porque ya lo había encontrado. Su lugar estaba allí, con la gente y con el legado de doña Leonor, y en cierto modo sintió que finalmente había cumplido su propósito. El joven comenzó a comprender que la vida que había conocido hasta ese momento, llena de lujos y privilegios, ya no le bastaba. Lo que antes parecía la cima de la felicidad, ahora se sentía vacío. La transformación que se había producido en él, al sumergirse en las cuestiones humanas que tanto valoraba doña Leonor, le hizo ver el mundo con otros ojos. Ya no le importaba el éxito a cualquier precio. Lo que realmente importaba era el impacto que podía tener en la vida de quienes lo rodeaban. Empezó a vivir lo que doña Leonor le había enseñado no explícitamente, sino como ella vivía su vida a diario, con el corazón abierto, ofreciendo lo que tenía sin esperar nada a cambio. A medida que el rincón de doña Leonor crecía, el joven notó pequeños cambios en la comunidad. El lugar, que al principio parecía un simple punto de apoyo, se convirtió en un símbolo de esperanza. La gente empezó a apoyarse, a ayudarse de forma más activa. El simple gesto de ofrecer sopa caliente a alguien que pasaba por la puerta transformó no solo ese momento, sino el ánimo de todos los presentes. Se dio cuenta de que estaba creando algo mucho más grande que un simple proyecto comunitario. Estaba creando una red de solidaridad que se extendía a cada rincón del barrio. Ya no se veía como un simple empresario, sino como alguien que, a través de doña Leonor, había aprendido la verdadera esencia de la vida. El joven comenzó a comprender que el tiempo que dedicaba al rincón de doña Leonor no era solo una forma de honrar la memoria de una mujer que lo había conmovido profundamente. Cada gesto de ayuda, cada sonrisa compartida, moldeaba no solo la vida de quienes lo rodeaban, sino también la suya propia. El mercado que doña Leonor había construido con sus sencillas manos, ahora transformado en un espacio de acogida y cuidado, se había convertido en un reflejo de lo que realmente valoraba. Se sentía parte de algo mucho más grande, algo que no residía en su cuenta bancaria ni en su negocio, sino en la conexión genuina con la gente, en la capacidad de ayudar y transformar la vida de alguien. Esta sensación de plenitud era algo que nunca imaginó que experimentaría, pero que ahora le proporcionaba una paz interior indescriptible. Con el paso del tiempo, Rincón de doña Leonor se convirtió en algo más que un lugar de apoyo. Se convirtió en una verdadera familia para muchos. Quienes llegaban allí recibían no solo comida y asistencia, sino también bienvenida y un sentido de pertenencia. Arndt, joven que antes se había mantenido alejado de estos problemas, ahora se consideraba un pilar de la comunidad. Sentía que, a pesar de no ser hijo de doña Leonor, de alguna manera, su fuerza, su capacidad para cuidar a los demás, lo habían transformado. Ya no se veía como alguien que necesitaba encontrar un propósito, porque lo había encontrado allí, entre las paredes de aquel mercado.
El recuerdo de doña Leonor estaba vivo no solo en sus acciones, sino también en su nueva forma de ver el mundo. El rincón de doña Leonor no era solo un lugar físico, sino un símbolo de resiliencia y perseverancia ante la adversidad. El joven, al recordar en qué se había convertido, sintió un orgullo discreto, pero también una profunda humildad. Sabía que todo este proceso, aunque iniciado para cumplir una promesa a doña Leonor, ahora formaba parte de su propia historia. Empezó a reconectar con aspectos de su vida que habían estado desatendidos durante tanto tiempo. El éxito material, los logros en su campo, ya no parecían ser la verdadera medida de su felicidad. Día tras día veía cómo la verdadera riqueza residía en el amor compartido, en el cariño, en esos pequeños gestos que marcaban la diferencia en la vida de las personas. Con el tiempo, el joven se involucró aún más con la comunidad. Ya no era un líder distante, sino alguien dispuesto a escuchar, aprender y ayudar. Comprendió el poder de la presencia, de la escucha, de los gestos sencillos. El rincón de doña Leonor se convirtió en un lugar de encuentro, de intercambio de experiencias, donde todos se sentían igualmente importantes. El lugar que comenzó como una pequeña iniciativa para honrar la memoria de una mujer, se convirtió en un punto de transformación para todos los que pasaban por allí. E inmerso en este ambiente, descubrió que la verdadera familia no se forma con sangre, sino con lazos de solidaridad, respeto y sobre todo amor incondicional. La vida del joven cambió de maneras que jamás imaginó. Empezó a ver a la comunidad no solo como un grupo de personas con las que interactuaba, sino como una extensión de su propia vida. Los rostros que veía a diario en el rincón de doña Leonor se volvieron familiares y empezó a sentirse responsable de cada una de las historias que allí se contaban. Lo que antes parecía una simple obligación, ahora se convirtió en una misión de vida. Se dio cuenta de que, al ayudar a la gente, estaba, de alguna manera, sanando las heridas que él mismo cargaba. Empezó a abordar sus propias inseguridades y soledad con mayor franqueza. El dolor que sentía en su vida, por sutil que fuera, se alivió al ver el impacto que sus acciones tenían en los demás. El rincón de doña Leonor seguía creciendo, y con él, el joven también. Sabía que este proyecto no era solo un reflejo de lo que doña Leonor había hecho en su vida, sino que ahora era parte de él. Se veía creando algo más grande que él mismo, algo que trascendía el tiempo y las circunstancias. Quienes llegaban allí no solo encontraban comida o ropa, sino también un lugar donde encontrar consuelo y humanidad en un mundo que a menudo parecía perdido. La soledad, el miedo y el dolor, aunque seguían presentes, ya no eran las fuerzas dominantes. La verdad que el joven había descubierto con doña Leonor y su misión residía en el simple acto de dar, de ayudar, de estar presente. Pasó el tiempo y el joven, ahora más maduro y centrado, vio el impacto de su trabajo en la vida de tantas personas. La comunidad alrededor del rincón de doña Leonor comenzó a transformarse. Más que un punto de apoyo, ese lugar se convirtió en una verdadera red de solidaridad. El joven sabía que lo que doña Leonor había dejado atrás no era solo el mercado, sino el espíritu de cuidado y humanidad que había demostrado a lo largo de su vida. Ahora se sentía guardián de esa llama. Empezó a comprender que la verdadera transformación no provenía de grandes cambios, sino de pequeños gestos cotidianos de amor y cuidado, hechos con paciencia y dedicación. A medida que Rincón crecía, cada vez más personas se unían a la causa. No solo quienes necesitaban ayuda, sino también quienes querían contribuir. El joven se encontró liderando no solo un proyecto social, sino una verdadera comunidad.
Ya no era un empresario distante, sino alguien profundamente conectado con quienes lo rodeaban. Comprendió que la vida no se trata de lo que uno posee, sino de lo que da a los demás. Cada sonrisa, cada agradecimiento, cada mirada de gratitud se convirtió en la recompensa que anhelaba. Sabía que al dar su energía, no solo cumplía un propósito, sino que creaba un legado que trascendía sus propias limitaciones. El rincón de doña Leonor se convirtió en un fiel reflejo de lo que ella siempre había creído: la importancia de la comunidad, el cuidado y el amor entre las personas. El joven, ahora más conectado con su propósito, sintió que, aunque había cambiado con los años, el legado de doña Leonor seguía guiándolo. Vio, con el corazón lleno de gratitud, la transformación de quienes lo rodeaban. El mercado, antes un simple espacio comercial, se convirtió en un lugar de esperanza. Con cada nuevo proyecto, con cada nueva contribución, sentía que cumplía la misión que su esposa le había encomendado: mantener vivo el recuerdo del amor incondicional. La lección que había aprendido a lo largo de su camino con ella era que el verdadero valor de una vida no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno ofrece a los demás. A medida que la comunidad se fortalecía, el joven sentía que su propia transformación estaba lejos de completarse. Ya no tenía el mismo deseo de alcanzar la fama o la fortuna. Lo que ahora deseaba era continuar lo que doña Leonor había comenzado, ampliando la red de apoyo y amor que ella había establecido. Empezó a abrir los ojos a los asuntos que realmente importaban: el impacto de las pequeñas acciones, la construcción de una vida basada en el respeto y el cuidado, y la solidaridad como principio fundamental de la convivencia humana. Sabía que aunque su esposa ya no estuviera entre ellos, había dejado una huella imborrable en su vida, y, más que nunca, deseaba honrar esa huella, sabiendo que el verdadero legado de doña Leonor no residía en lo que había perdido, sino en lo que pudo ofrecer a todos los que la rodeaban. El rincón de doña Leonor, que comenzó como un simple centro comunitario, se transformó en algo mucho más grande. El joven, ahora profundamente involucrado, comprendió que el verdadero propósito no residía en ser reconocido ni en lograr algo grande. La verdadera recompensa residía en el impacto que dejaba en la vida de quienes lo rodeaban. Sabía que, al ofrecer su tiempo, esfuerzo y dedicación como voluntario, estaba creando algo mucho más valioso que cualquier premio o reconocimiento. El trabajo que realizaba no era fácil, pero la sonrisa de quien recibía ayuda, el abrazo de quien se sentía bienvenido, le confirmaban que iba por buen camino. El joven no pudo evitar conmoverse al ver cómo el rincón se había convertido en un lugar de encuentro, donde las personas se cuidaban mutuamente, donde el amor y la solidaridad se convertían en la base de una nueva realidad. También comenzó a comprender que, aunque la muerte de doña Leonor fue una pérdida inmensa, su presencia seguía viva en cada uno de esos momentos. Ella había plantado una semilla que ahora florecía de maneras que él nunca imaginó. La idea de que la verdadera familia se forma con lazos de amor, no de sangre, nunca le había parecido tan clara. Sabía que, incluso sin el vínculo biológico, había encontrado una familia en todos aquellos que se cruzaron en su camino en Rincón. Ya no eran solo personas a las que ayudaba, sino personas con las que compartía una vida, una historia y un propósito. Se sentía, en cierto modo, más conectado con el mundo que nunca, porque ahora sabía lo que realmente importaba: dar a los demás lo que nunca supo que necesitaba. Con el paso del tiempo, el joven comenzó a ser reconocido no como un empresario exitoso, sino como un verdadero líder comunitario. Sabía que,
Aunque había comenzado este camino con la intención de ayudar a doña Leonor a cumplir un deseo, él mismo se había transformado de maneras que jamás imaginó. El rincón de doña Leonor ya no era solo un espacio de apoyo, sino un verdadero símbolo de cambio. El joven se sentía parte de algo mucho más grande, algo que trascendía el simple acto de proporcionar comida o ropa. Empezó a comprender que el verdadero cambio provenía de su forma de tratar a las personas, de cómo las veía y las incluía. Había aprendido de doña Leonor que el amor no se limitaba a los lazos familiares, sino que podía extenderse a cualquier persona necesitada. Y fue con esta lección que tocó la vida de tantas otras personas, pero lo que más le importaba al joven ahora era saber que la misión de doña Leonor se estaba cumpliendo. Ella, con todo su dolor y pérdida, había dejado un legado que jamás se borraría. El rincón se convirtió en un faro de esperanza, y él sabía que lo que había hecho allí no era solo por ella, sino por todos. Empezó a comprender que quizás el mayor legado de doña Leonor no era la búsqueda de su hijo perdido, sino la forma en que veía a los demás y los hacía sentir valorados, amados, parte de algo más grande. Y al ver las transformaciones que se producían en la vida de las personas, comprendió con una claridad que nunca antes había tenido que el verdadero propósito de la vida era cuidarnos unos a otros, crear lazos que, incluso sin sangre, fueran lo suficientemente fuertes como para cambiar el mundo. Con el paso de los años, el joven se involucró cada vez más en el rincón de doña Leonor. Se había convertido en el corazón de ese espacio, no solo administrándolo, sino también formando parte de la vida de quienes lo visitaban. Observaba el lugar y veía un reflejo de su propio crecimiento, de todo lo que había aprendido junto a doña Leonor. Lo que comenzó como un simple intento de honrar la memoria de alguien a quien apenas conocía, se convirtió en una misión para toda la vida. Ahora sabía que, incluso en un mundo tan lleno de distracciones y superficialidades, lo que realmente importaba era lo que uno daba a los demás. Ya no necesitaba buscarle sentido a su vida, pues lo había encontrado allí, en el simple acto de ayudar, compartir y conectar con los demás de forma genuina. A lo largo de los años, el rincón de doña Leonor siguió siendo una fuente de esperanza y apoyo para muchos. Pero para el joven, el impacto más profundo fue personal. Aprendió que la verdadera fuerza de una persona no reside en lo que posee ni en lo que puede lograr sola, sino en su capacidad de influir positivamente en la vida de los demás. Empezó a comprender que, aunque la historia de doña Leonor comenzó con un dolor profundo e irreparable, ella había logrado transformar ese dolor en algo hermoso, algo que benefició a todos a su alrededor. Su legado ya no se trataba de lo que había perdido, sino de todo lo que aún era capaz de dar, incluso después de tanto dolor. Y al recordar todo lo que ella había construido, el joven supo que ahora él cargaba con una parte de esa misión, guiándolo cada día. Con el paso de los años, el joven se dio cuenta de que incluso sin las respuestas definitivas que inicialmente buscaba, había encontrado algo mucho más importante. Descubrió, junto a doña Leonor, que la verdadera familia no se forma solo con lazos de sangre, sino con actos de amor y solidaridad. El rincón de doña Leonor se convirtió en un espacio donde la gente se reunía no solo por necesidad, sino por un deseo genuino de marcar la diferencia en la vida de los demás. Lo que parecía un simple acto de ayuda se convirtió en una red que unía a las personas más diversas, todas con un objetivo común: crear un mundo más humano, más acogedor y más compasivo. El joven, ahora inmerso en este movimiento, comenzó a comprender que esa era precisamente
la verdadera misión de la vida: tocar a los demás de una manera genuina, de una manera que transformara, aunque fuera levemente, el curso de sus vidas. El rincón de doña Leonor se convirtió en algo más que un lugar de apoyo. Se convirtió en un símbolo de resistencia a la desesperación. Se convirtió en un lugar donde el dolor se compartía, pero también se superaba, donde el pasado podía honrarse, pero no dictar el futuro. El joven, junto al hijo biológico de doña Leonor, quien se había reencontrado con su esposa en sus últimos años, mantuvo vivo el recuerdo de la matriarca, no con nostalgia, sino con energía renovada. Comprendió que la verdadera familia no se forma por biología ni destino, sino por la intención de cuidar, ayudar y estar presente, sin importar las circunstancias. Doña Leonor, aunque ya no estuviera físicamente, seguía siendo el alma de ese espacio. Y él, con un sentimiento de profunda gratitud, supo que había encontrado su propósito en la vida, no por casualidad, sino por la fuerza de una mujer que le enseñó la importancia del amor genuino e incondicional. El rincón de doña Leonor seguía prosperando, y cada día que pasaba, el joven se sentía más arraigado en su rol allí. Había encontrado algo que nunca supo que buscaba, un propósito que trascendía sus antiguas búsquedas de estatus y éxito. Aprendió que el verdadero sentido de la vida residía en dar y conectar con los demás. Y eso era lo que comenzaba a hacer con cada persona que llegaba al rincón. Ese sencillo mercado se había convertido en un remanso de paz, pero también de crecimiento. El joven, con el corazón más abierto, comenzó a notar cómo la comunidad que lo rodeaba también crecía. Ya no eran solo desconocidos o vecinos, sino una verdadera red de apoyo, donde todos se cuidaban con naturalidad. No era algo forzado, sino consecuencia de la dedicación, la paciencia y el amor que allí se cultivaban. El legado de doña Leonor, que antes parecía un recuerdo lejano, ahora estaba vivo en cada rostro que pasaba por rincón. El joven comprendió claramente que su misión no era solo seguir sus pasos, sino expandir lo que ella había comenzado. La idea de que la verdadera familia se forja mediante lazos de amor y acción era ahora el cimiento de su vida. Sabía que el impacto que tenía en la vida de cada persona que llegaba a rincón de doña Leonor era real y que se había convertido, sin darse cuenta, en parte de algo mucho más grande que él mismo. Ya no dudaba de que el amor, la solidaridad y el cariño son los mayores legados que alguien puede dejar al mundo. El tiempo transcurrido desde el inicio de ese viaje con doña Leonor ahora parecía casi irrelevante. El joven se había transformado profundamente y el legado de la mujer se había convertido no solo en un recuerdo, sino en parte intrínseca de su propia vida. El rincón de doña Leonor, ese lugar sencillo, se había convertido en un lugar de encuentro para todo tipo de personas, pero también en un símbolo de lo que había aprendido de ella: la importancia de vivir para los demás, de marcar la diferencia, por pequeña que fuera. Empezó a comprender que, en el fondo, lo que ella había buscado no era solo a su hijo perdido, sino una manera de dar sentido a su dolor. Y eso fue lo que hizo. Transformó su propio dolor en algo hermoso, algo que conmovió la vida de muchos. Y ahora él llevaba a cabo esta misión con el mismo cariño que ella demostró una vez. No sabía qué le depararía el futuro, pero al contemplar el rincón y todo lo que representaba, sintió que de alguna manera su vida finalmente tenía sentido. Contempló el espacio que una vez fue el mercado de verduras de doña Leonor y se dio cuenta de que allí no solo había comida, sino algo mucho más esencial: amor. La forma en que la gente se conectaba allí, cómo se ayudaban mutuamente, era el verdadero legado que doña Leonor le había dejado. El joven sabía que,
Aunque su esposa ya no estuviera físicamente presente, su misión había sido cumplida. El rincón era ahora un reflejo de todo en lo que ella creía, y él seguiría cuidando y expandiendo ese legado. Sentía que, de alguna manera, él también había encontrado allí a su propia familia, una familia definida no por lazos de sangre, sino por lazos de amor, solidaridad y acción. A medida que el rincón de doña Leonor crecía, el joven comprendió con mayor profundidad el impacto que tuvo en la vida de quienes lo rodeaban. El lugar ya no era solo un punto de apoyo para quienes lo necesitaban, sino un símbolo de resiliencia, amor y aceptación en tiempos difíciles. Empezó a comprender cómo el dolor y la pérdida de doña Leonor no la definían, sino que la impulsaban a crear algo más grande que ella misma. Y ahora se veía a sí mismo como parte de esa historia, como alguien que humildemente continuaba la obra que ella inició. El simple acto de dar, de cuidar, de escuchar, se convirtió en la base de su vida y de lo que quería dejar atrás. El joven observó todo lo construido y sintió una profunda paz. Sabía que su misión no era solo continuar el legado de doña Leonor, sino también encontrarle sentido a su propia vida. El rincón de doña Leonor ya no era solo un lugar físico, se había convertido en un espacio de transformación, donde las personas no solo recibían ayuda, sino que también se entregaban. Sabía que el verdadero cambio no provenía de grandes acciones, sino de pequeños gestos cotidianos de amor y solidaridad. El joven comprendió ahora que, de alguna manera, doña Leonor había dejado más que una historia de pérdida y superación. Había dejado una lección vital, que la verdadera familia no se forma con la sangre, sino con lo que nos damos unos a otros. El joven sabía que, aunque el camino de doña Leonor había terminado, el suyo había dejado un legado que perduraba en cada persona que pasaba por Rincón. Ella había transformado su dolor en algo hermoso, algo que tocó muchas vidas, y ahora él se convertía en la clave para asegurar que ese legado se preservara. No sabía a dónde lo llevaría, su propia historia, pero sabía con certeza que lo que había aprendido de doña Leonor jamás sería olvidado. La idea de que la verdadera familia se forma con cariño y compasión, no con lazos de sangre, estaba ahora arraigada en su corazón. El rincón de doña Leonor no era solo un lugar donde las personas se ayudaban mutuamente, sino un espacio de transformación donde, al dar a los demás, él también se redescubrió y sanó a sí mismo. Al final, el joven comprendió que la verdadera misión de doña Leonor no solo había sido encontrar a su hijo perdido, sino enseñar a todos a su alrededor que la vida se compone de conexiones, amor y empatía. El legado de doña Leonor, a través de Rincón, perduraría, pues había algo eterno en su forma de vivir y de conectar con la gente. Y al seguir adelante, el joven supo que de alguna manera nunca volvería a ser el mismo. Ahora tenía una familia, una red de apoyo cimentada sobre los pilares del amor y la solidaridad. Y sentía que, incluso después de tanta pérdida, había encontrado algo más duradero que cualquier logro material. Un verdadero propósito, uno que trascendía el tiempo y los límites de lo que había imaginado posible.